Actualizar WhatsApp Plus es de lo más sencillo del mundo. Básicamente es descargar el archivo que yo te voy a estar dejando el link en la descripción o en el comentario fijado. Descargas el archivo. ¡Ay, se me perdió! Espérate que yo lo tenía por aquí. Descargas el archivo. No, sí se me perdió. Descargas el archivo que yo te voy a estar dejando el link en la descripción. Y una vez que... ¿Dónde lo vas a encontrar? Mira, este es un video pasado y el link lo encuentras aquí, directamente a la página oficial. No tienes que preocuparte de qué publicidad ni nada. Una vez que lo entres ahí, vas a encontrar el archivo, lo vas a descargar. En esta ocasión, pues yo ya lo tengo descargado. Que de hecho, creo que si hago así, bueno, aquí ya lo puedes ver. Que, bueno, espérate que sale aquí todo el mundo, ¿eh? Bueno, aquí ya lo puedes ver, ahí ya lo tengo descargado. Y cuando tú tengas esto, le vas a picar acá y automáticamente te va a llevar a instalarlo. Y como en esta ocasión, ¿ves? Y de esto se trata. Como yo ya tengo instalada la aplicación, me va a salir el botón de actualizar. Realmente es muy sencillo. Y si tú ya hiciste el proceso de instalación anteriormente, entonces muy seguramente tú ya tienes desactivado el Play Protect, que es algo que te suele poner problema para actualizar la aplicación o descargar aplicaciones que no son de la Play Store. Eso es todo lo que hay que hacer, amigos. Solamente descargar lo que te dejo en la descripción del video y ya está, e instalarlo. Así que pues poco más que te puedo decir. Si el video te ha gustado y te ha servido, no olvides dejar un gran like. Buena suerte a todos y hasta la otra. Chao, chao.